Bienvenido. Días, muy buenos días con todos. Es una alegría saludarles. Estamos ya en una nueva semana y ya 7 de diciembre. Imagínense ustedes cuánto pasa el tiempo. Ya estamos en el último mes del año. Y bueno, pues este ha sido un año muy difícil, muy duro para todos nosotros, para unos más que otros. Pero qué bueno que estamos acá para poder orar, para poder clamar a Dios y entregarle nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia, nuestros seres amados, interceder los unos por los otros. Hermanos, muy buenos días. Los invito a seguir orando, a seguir buscando la presencia de Dios, a seguir intentando cada día mejorar en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser y en todo lo que necesitamos aún mejorar en nuestras vidas. Y mis hermanos, muy buenos días nuevamente con cada uno de ustedes. Bienvenidos, bienvenidas y vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. El tema de esta mañana se titula El amor y el matrimonio. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 18. Sí, vamos a leer Proverbios, capítulo 18, el versículo 22. Proverbios 18, 22 dice la palabra de Dios: el que encuentra esposa encuentra el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que encuentra esposa, dice, encuentra el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Qué hermoso proverbio. Resalta lo lindo de encontrar una pareja. Así es. Entonces, mis queridos hermanos, lo más probable es que si tus hijos siguen en tu casa, no piensas demasiado en el día en que se casen. Más allá de la edad de ellos, entonces nunca es demasiado temprano para empezar a preparar sus mentes y a priorizar sus oraciones para que incluyan a quienes han de ser sus futuras parejas. Así es, sus futuras parejas. Nunca es demasiado tarde. Podemos orar para que nuestros hijos puedan encontrar el hombre ideal, la mujer ideal, y para ellos también, para que ellos puedan ser el hombre o la mujer ideal, ¿ya? Entonces, esta es una de las cosas más importantes para pedirle a Dios, que guarde y que prepare a tu hijo para transformarse algún día en un maravilloso cónyuge piadoso y para que encuentre a alguien así, ¿ya? Para que encuentre a alguien así. Hay una película que se llama La oración de Pamela, ¿sí? Y ahí relata una hermosa historia de una pareja y la esposa queda embarazada y a los pocos días de nacer su hija, ella fallece. Y desde que su padre quedó como padre soltero durante toda esa infancia, esa adolescencia, esa juventud, él oraba noche a noche con su hija para que Dios la preparara como una buena esposa y para que Dios le diera el esposo ideal. Una oración muy bonita y Dios respondió a esa oración. Así que yo los motivo a mirar esa película que se llama La oración de Pamela. Todos sabemos la importancia que puede tener la decisión matrimonial en una persona. Esta relación tendrá un impacto único en su trayectoria de vida. Puede transformarse en años de paz, en años de gozo y celebración, o también puede transformarse en décadas de sufrimiento y limitaciones. Entonces, para bien o para mal, estamos hablando de una decisión muy importante en la vida de nuestros hijos. Entonces, nosotros tenemos que orar, así es, como padres, como sacerdotes del hogar, tenemos que orar y clamar a Dios para que Dios ayude a nuestros hijos a ser un día en el futuro el cónyuge ideal
y para que ellos también puedan encontrar, así es, puedan encontrar un cónyuge ideal, ¿ya? Un cónyuge ideal. Una de las cosas que el Señor advirtió de manera muy específica al pueblo de Israel, ¿sí? Es que ellos debían de cuidarse de no unirse en yugo desigual. Es decir, que en los pueblos vecinos, ¿sí? En los pueblos vecinos, en los países vecinos, ellos no buscaran esposa o esposo, ¿ya? Ellos tenían que cuidar de que sus hijos no se casaran con aquellos extranjeros donde venían de otras culturas, de otras creencias. En su gran mayoría eran dioses paganos, dioses paganos. Entonces Dios advirtió mucho al pueblo de Israel a que no encontraran, ¿verdad?, hijos, esposas para sus hijos en las naciones circundantes, donde había una nación muy idólatra. Así es, muy idólatra. De esa advertencia, el Señor advirtió al pueblo de Israel y le dijo claramente que ellos no se unieran en yugo desigual, ¿sí? En yugo desigual. Porque eso podría destruir la pureza y descarriar el legado de muchas generaciones piadosas. Dios les advirtió claramente a los israelitas que fueran muy obedientes a este mandamiento. Era importantísimo para que ellos y sus hijos siguieran disfrutando del amor de Dios, siguieran disfrutando de las bendiciones del Padre Celestial. Así es, del amor del pacto, su prosperidad en los hogares y las familias, su protección contra la hambruna y el peligro, su satisfacción incomparable al vivir vidas puras y santas. Si lo lograban, sus familias terminarían pereciendo poco a poco. Así es, cuando ellos ignoraban la palabra de Dios, ignoraban los mandamientos del Señor, ellos pues se irían acabando. Así es, un hogar, un sueño y una consecuencia destructiva cuando no se cumple las órdenes de Dios, las órdenes del Señor. Entonces Dios le advirtió claramente al pueblo de Israel que se cuidara, ¿sí? De cuidarse de los dioses ajenos, cuidarse de encontrar pareja y realizar matrimonios en yugo desigual. Así es, yugo desigual. Dios le pidió al pueblo de Israel que se cuidara de eso, ¿ya? Que se cuidara de eso, porque si no, ellos pues traerían muchas desgracias para las familias. La pureza se acabaría, ¿sí? La creencia en Dios se acabaría. Luego más de unos siglos después, pues recordamos ahí al rey Salomón, el hombre más sabio de su época. El rey Salomón fue ese hombre más sabio de su época, pero su error al no proteger el matrimonio fue lo que contaminó su fe y destronó a su familia. Qué triste, ¿verdad? Nosotros conocemos esta historia también, ¿ya? Conocemos esta historia, lo que hizo el rey Salomón. Vamos a leer en el primer libro de Reyes, capítulo 11. Nosotros tenemos esa breve descripción de la caída de Salomón. Dice allí en Primero de Reyes 11:1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses.
A estas, pues, se juntó Salomón con Amón. Entonces allí vemos nosotros que el rey Salomón desobedeció, se rebeló contra este mandamiento importante de Dios, ¿ya? Contaminó su fe, destronó su familia y fue la caída más grave que un rey pudo haber tenido. Y así como el rey Salomón, muchos después del rey Salomón también cometieron esos mismos errores. Vamos a leer en el primer libro de Reyes, capítulo 16, tenemos otro ejemplo más, ¿ya? Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Dice así la palabra de Dios: pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue, sirvió a Baal y lo adoró. Entonces, lo que Dios les había advertido, ¿sí? Que no se unieran en yugo desigual, porque terminarían inclinándose ante esos dioses paganos, esos dioses paganos. Entonces, como él y muchos otros han descubierto, ¿verdad?, lo que significa la desobediencia a Dios, ¿sí? Lo que significa, pues, no cumplir con un mandato importante de la santa ley de Dios. ¿Por qué no nosotros como padres preocuparnos, preocuparnos mucho en formar bien a nuestros hijos para que sean buenos cónyuges, para que encuentren a la persona ideal, ¿sí? Para su matrimonio? Oremos por ellos. Nuestros hijos aún no se han casado. Esta es una tarea importante de nosotros como padres, de orar por su futura pareja, orar para que sean ellos también buenos esposos, buenas esposas, ¿ya? Entonces, tenemos que también dedicarnos en nuestras oraciones a pedir a Dios por este motivo especial, ¿ya? En 2 Corintios capítulo 6, el versículo 14, nos habla aquí en el Nuevo Testamento justamente acerca de esto, ¿ya? Veamos allí 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Y la palabra de Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos habla de manera especial. Dios envía aquí un mandamiento de no unirse en yugo desigual. Entonces, yo siempre le digo a los jóvenes, hay dos características importantes que debe tener la persona con quienes ustedes se han de casar. La primera característica es que sea cristiano, cristiana. Y la segunda, que sea adventista del séptimo día, ¿ya? Siempre busquen personas que sean cristianos y luego pues también que sean adventistas del séptimo día. Y también les digo también recordar acerca de las historias bíblicas, lo que pasó con Salomón, lo que pasó con el mismo Sansón. Porque cuando buscan en yugo desigual, ambos seres tienen amos opuestos, van en distintas direcciones, ¿ya? Y el 95% de quien se une con alguien de afuera termina saliendo, termina arrastrándolo hacia afuera. Si no, pregunten a los que hoy están en la iglesia y que cometieron este error en el pasado, y se van a dar cuenta que no fue una buena decisión. Entonces,
tenemos que ayudar a nuestros hijos a casarse con cristianos maduros, vigorosos, porque si no, podrían perder la vida eterna, ¿ya? Entonces, tenemos que pedir a Dios por eso. Tenemos que preparar a nuestros hijos para eso, ¿ya? Nosotros sabemos que en todo matrimonio la fe y la unidad de las generaciones futuras penden de un hilo. Así es donde interviene el amor de un padre. Antes de tiempo, mirar hacia el futuro matrimonio de tu hijo supone, en primer lugar, oración estratégica. Comienza a orar ahora para que tus hijos crezcan, busquen y se casen con mujeres como la que menciona allí en Proverbios capítulo 31, donde habla de la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? ¿Sí? Entonces, oremos para que nuestros hijos encuentren mujeres como la de Proverbios, el capítulo 31. Una mujer virtuosa que se levanta temprano, que es hacendosa, ¿sí? Que es reconocida por los hijos, que es reconocida por la sociedad, que es reconocida por su buen trato. Entonces, esa mujer piadosa, esa mujer virtuosa, temerosa de Dios, es la que nuestros hijos deberían encontrar. O a su vez, las hijas que se casen con hombres como las que están descritas en el Salmo 112. ¿Sí? Es el Salmo 112. También nos habla del hombre bienaventurado que teme a Jehová, que guarda sus mandamientos, que se deleita en sus mandamientos. Su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Sí? Entonces, allí nosotros podemos leer, ¿ya? Una mujer virtuosa que está descrita en Proverbios capítulo 31. Un hombre temeroso de Dios que está descrito en el Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces, solamente para que ellos encuentren al esposo o esposa ideal, sino para que ellos también sean ese esposo o esa esposa ideal. ¿Ya? Entonces, siempre las dos cosas, ¿no? Que yo no puedo esperar algo, ¿verdad? Bueno, si yo no soy bueno. Yo no puedo esperar un hombre, una mujer fiel si yo no soy fiel. Entonces, por esa razón, hay que combinar las dos cosas. Prepararlo para ser esa mujer virtuosa, ese varón bienaventurado y orar para que ellos encuentren a alguien así. ¿Ya? Entonces, además de preparar el corazón de nuestros hijos para el santo matrimonio, entonces también tenemos que proteger la santidad de su pureza y con instrucción y con ejemplo. La lujuria, la promiscuidad sexual en la juventud no conducen a matrimonios sólidos y fieles, más bien deshonran y quiebran, ¿verdad? Esos buenos momentos del matrimonio. Miren lo que dice en Primera de Tesalonicenses el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 al 7. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 1 al 7 nos dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor,
no en pasión desordenada como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque como ya os he dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino dice a santificación. Así es. Entonces, no buscar, dice allí, la fornicación. ¿Ya? Hay que mantenerse y buscar siempre la santidad. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos a que el amor verdadero es paciente. Ellos tienen que esperar hasta el matrimonio. Busca lo mejor de Dios y protege el honor de los demás como el futuro lecho matrimonial. Hebreos capítulo 13, versículo 4 también nos recuerda esto. Veamos este otro pasaje. Hebreos capítulo 13, el verso 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Ya? Entonces, cualquier concesión moral acumulará culpa y vergüenza en tu hijo y atraerá más personas equivocadas, además de desagradar a Dios. Entonces debemos cuidar a nuestros hijos que sepan mantenerse puros, castos, ¿ya? Que sean pacientes para que ellos puedan honrar a Dios con un matrimonio digno. Llegarán épocas cuando esos sentimientos puedan darles una mala pasada en ellos. Entonces tenemos que buscar en nuestros hijos que ellos sean pacientes y se mantengan puros, se mantengan puros. Bueno, pues en esta película, la oración de Pamela, Dios contesta esa linda oración. Su hija pues encontró a un joven cristiano, puro, casto, santo hijo de Dios, ¿eh? Y se casaron. Entonces, allí nosotros tenemos que recibir de Dios esta orden de preocuparnos por el matrimonio de nuestros hijos, ¿ya? De ayudarlos a guardar su cuerpo y su corazón para que el Señor pueda bendecirlos con su futura pareja, ¿ya? Para que el Señor pueda estar con ellos en todo momento. Ahora, eso no es todo lo que como padres podemos hacer. También tenemos que ser para ellos ejemplo. Así es, tenemos que demostrar amor y respeto a nuestro cónyuge. Tenemos que demostrar ser clementes, pacientes. Tenemos que demostrar ser amables, ¿ya? Entonces tenemos que mostrar a nuestros hijos cómo amar a una mujer, cómo respetar a un hombre, cómo tratar al sexo opuesto, ¿ya? Cómo cuidamos a nuestra pareja. Entonces lo que ellos ven es también una enseñanza, es un legado importante. Entonces allí estamos, ¿no? Preparar a nuestros hijos para ser un buen esposo, una buena esposa, orar por ellos y con ellos para que su futuro esposo y esposa sea la persona indicada como está en Proverbios 31 o en el Salmo 112, ¿ya? Y nosotros como padres ser ejemplo de cómo se trata a la pareja, con amor, con respeto, con amabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, una de las tareas más importantes del amor es demostrarle a nuestros hijos que aunque no hay matrimonios perfectos, todos los matrimonios pueden tener amor, incluso el nuestro. Así es. Entonces, aún así, eres un padre, ¿verdad? Que puede guiar a su hijo. Y si eres un padre o una madre soltera, te has divorciado,
también puedes buscar maneras de poner en práctica y alentar esos principios bíblicos del amor, la pureza y la fidelidad que deseas para tus hijos. Porque una vez que vuestros hijos se casan, nuestras obligaciones pasarán de ser un discipulado activo a un respeto pasivo por su nueva familia y su independencia. ¿Sí? Ellos ya se casan, entonces nuestras obligaciones cambian un poco. ¿Sí? Entonces podemos alentar, orar, ofrecer nuestro consejo, ¿sí? Cuando ellos nos los pidan, cuando ya están casados. Pero tendremos que darles espacio para que ellos puedan unirse, ¿ya? Para que ellos puedan florecer su nueva unión como una sola carne. Ahí tenemos más bien que cuidarnos y de no entrometernos o intentar rescatar algo. No, simplemente tenemos que dejar, ¿sí? Dejarlos para que ellos puedan unirse, ¿sí? Como Dios pide, como Dios manda, y nosotros más bien, si nos piden consejo, allí se lo daríamos. Entonces, nosotros vamos a orar por los futuros cónyuges de nuestros hijos. Vamos a orar para que ellos puedan casarse en el momento apropiado, ¿sí? No antes de, en el momento apropiado. Debemos orar y preservar la inocencia y el honor de nuestros hijos. Cuidar a lo que los exponemos, ¿sí? Desalentarlos en relaciones de noviazgo prematuras. Realmente la edad de colegio no es una edad para que nuestros hijos estén enamorando, noviando, ¿sí? Entonces debemos cuidarlos de no tener esas relaciones de noviazgo prematuras antes de que estén en una edad con posibilidades de casarse, ¿sí? ¿Cuándo es esa edad? Tiene que ser por sobre los 20, 21 años y cuando ya tengan su madurez. La madurez de una persona se mide por la capacidad que ya tiene para administrar su tiempo, para administrar su dinero, ¿sí? Y también la madurez se mide por las obligaciones que cumple como responsable en el hogar, responsable en sus estudios, responsable en la iglesia. ¿Ya? Entonces debemos cuidar a nuestros hijos de que no vayan apresurados, ¿ya? Apresurados a buscar enamorado, enamorada, novio, novia, ¿sí? Entonces todos esos pasos tienen que ser cuidados por los padres. Ayudar a esos corazones jóvenes a permanecer puros, prepararlos para un éxito a largo plazo en el altar, ¿sí? Entonces, allí está nuestro trabajo, nuestra responsabilidad. Y sí, necesitamos doblar mucho nuestras rodillas por esto. Mucho de esto no es así automático. No es que tú dices y se cumple y así va a ser. No. Todo es parte de un proceso, ¿ya? De oraciones constantes, ¿ya? De preparación a los hijos. Todo es un proceso y tenemos que nosotros estar en ese proceso, ¿ya? Estar en ese proceso para que ellos puedan casarse en el tiempo adecuado, no antes de, ¿ok? Entonces, hermanos, el desafío de hoy en esta mañana es ora, ¿verdad? Específicamente por los futuros cónyuges de tus hijos, para que Dios guarde incluso ahora a estas personas en pureza y las haga crecer en la fe cristiana. Si es posible, ora, ¿verdad? Juntamente con tu esposo, tu esposa. Y si ya tienes hijos casados, ora con un énfasis especial
por esos matrimonios, para que sus matrimonios sean firmes y amorosos, un testimonio constante de la bendición de Dios. Entonces, ese es el desafío de orar por y con, ¿ya? Enseñar a nuestros hijos a que sean buenos esposos, buenas esposas, se preparen para hacerlo y sepan con paciencia esperar el tiempo adecuado para que Dios guíe a sus hijos. Ellos puedan ser prudentes, sean puros y castos, busquen su santidad y así Dios les dará a alguien fieles como ellos. ¿Ok? Entonces ese va a ser nuestro desafío de hoy, esa va a ser nuestra oración. Yo los invito para que podamos orar por este pedido. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por recordarnos la importancia de los futuros cónyuges para nuestros hijos. Oramos por ellos, Señor, por las personas que tú les tienes preparado para que ellos puedan ser testimonio de luz, de bendición en este mundo. Ayúdanos también como padres a prepararlos a ellos para que sean, en el caso de las niñas, que puedan ser una mujer virtuosa, como lo dice Proverbios 31. Y en el caso de los varones, que puedan ser aquellos hombres bienaventurados que te temen a ti, Señor, y que guardan tus mandamientos, tal como lo dice en el Salmo 102. Ayúdanos a prepararlos, Señor. Ayúdanos para que ellos también se preparen. Permite, Padre Celestial, que tu bendición y tus promesas de bendición se cumplan en la vida de nuestros hijos. Ayúdanos a cuidarlos de que no se unan en yugo desigual también, Señor. Gracias, Padre Celestial. Todo esto lo dejamos en tus manos. Que tu bendición nos alcance y alcance a nuestros hijos. Te lo pedimos, Señor, sin merecerlo, pero sí confiando en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Un excelente día.